formación lo que vale. Pero en el sector ganadero es una empresa más y tenemos que trabajar mucho con la formación y evolucionando. No podemos decir que llevamos 50 años haciendo lo mismo porque no es cierto. Lo más importante sois vosotros, porque esto está dedicado a vosotros. Entonces, son los más importantes para hacer estas jornadas. También quiero agradecer a los colegas veterinarios que han venido, incluso de otras zonas, y también al Centro de Formación Agraria de Ledas, que se han interesado por estas jornadas y han querido venir a utilizarlas. El micro parece ser que no va muy bien. Para empezar, vamos a darle entrada a Guille, que nos va a hablar un poco de monitorizar los datos. Una cosa que nos cuesta mucho a los ganaderos, incluso a los veterinarios. Trabajar con datos, monitorizarlos. Teníamos el enemigo en casa. Sí, está. Entonces, monitorizar los datos es una cosa muy importante porque para saber lo que tenemos, primero lo tenemos que fijar, ¿vale? Entonces, hemos traído aquí a Guille, es un primer espada en Galicia y tenemos la suerte de contar con su docencia aquí. Entonces, sin más enrollarme, voy a darle paso a ver qué es el que nos va a delimitar con los datos. Bueno, buenos días. Agradecer a los veterinarios asociados la invitación y la oportunidad de estar aquí y estar con todos vosotros. Espero que pasemos un día divertido y bueno, vamos a la presentación. No sé dónde ponerme mejor, a ver si no me caigo. Hoy os voy a hablar de la transición y nuevos avances en su monitorización. Esta es la agenda de la presentación. Os voy a hablar primero de la transición, la importancia de la transición, las patologías que tenemos en la transición, las enfermedades metabólicas, hipocalcemia, cetosis y cómo nos influye todo eso en la fertilidad después a la primera inseminación. Después os sacaré unos ejemplos de por qué monitorizar y qué cosas podemos monitorizar en las explotaciones. Y para acabar, indagaré más a fondo sobre la cetosis, por qué monitorizarla, cómo monitorizarla y cómo podéis analizar los datos para saber cómo evolucionando vuestro rebaño. Bueno, empezamos con la transición. El 75% de las enfermedades que ocurren en el vacuno de leche suceden en el primer mes posparto. Entre un 30 y un 50% de los animales van a padecer alguna patología metabólica o alguna infecciosa. Tradicionalmente hablábamos de transición como un periodo que abarcaba desde el día 21 preparto al 21 posparto. Yo quiero abriros un poco el abanico y que pensáis que la producción de leche y la lactación no empieza cuando pare la vaca, sino cuando la secáis. ¿Se me oye? Sí. Entonces es muy importante cuando sequéis vuestras vacas prestarle la mayor atención. Es el momento del parto, los 30 días posparto, y a partir de los 60 vamos a intentar preñar a las vacas que secamos 60 días antes del parto. Veis aquí muchas curvas. Esta representa la ingesta de materia seca de la vaca va comiendo, se va aproximando al parto, reduce su ingesta, la vuelve a recuperar después del primer mes posparto. Esta es la condición corporal. La condición corporal de la vaca durante el periodo seco se debe mantener constante. Una vaca no puede ni adelgazar ni engordar durante el periodo seco. ¿Qué ocurre después del parto? Como reduce su ingesta, pierde condición corporal, que luego la va recuperando a lo largo de la lactación. En el momento del parto, la vaca arranca a dar leche. La vaca tiene genéticamente, no es capaz de controlar la producción de leche. Si le damos agua, ella para, empieza a producir leche. ¿Qué nos ocurre? Como no es capaz de comer lo que necesita para producir la leche, moviliza grasas. Al movilizar la grasa, pierde condición corporal.
hasta un punto de movilización de grasa el hígado es capaz de metabolizarla y la vaca arranca, luego recupera condición corporal y sigue con su producción. Lo más importante en este periodo es el confort y el descanso. Si tenéis a las vacas cómodas, acceso a la comida, bebederos, la vaca va a ir a comer. Si las vacas están abandonadas, no hay cubículos, las camas están en mal estado, la vaca no descansa y si no descansa no come. Importante, lo más importante, quedaros con esto: confort y descanso aquí, no después de que para. Secarla y en este periodo el máximo confort para que esta reducción de ingesta de materias secas sea lo menor posible. Bien, no asustaos con este cuadro, es para que entendáis un poco todo el proceso, que está todo relacionado. No es una cosa independiente, la hipocalcemia, el balance energético negativo. Tenemos la inmunosupresión, si estamos inmunodeprimidos tenemos retención de placenta, metritis, mamitis, esto nos lleva a muerte, sacrificio, las enfermedades nos llevan a balance energético negativo, a cetosis, desplazamiento cojar también nos lleva a muerte, a sacrificio. Si tenemos balance energético negativo, nos lleva a enfermedades. Está todo interrelacionado, no hay una causa solo. Luego lo volvemos a ver. Voy a empezar explicándoos un poco lo que es la inmunosupresión que padecen las vacas. Esto es un neutrófilo. El neutrófilo es la célula que tenemos en el cuerpo para defendernos de las bacterias y de las infecciones. Los neutrófilos, fisiológicamente, en el momento del parto, debido a las hormonas que se producen para desencadenar el parto, corticoides, progesterona, le provoca un estrés a los neutrófilos y el neutrófilo, en vez de andar por ahí a 100 por hora, pues está un poco más tumbado a la baratola, viendo pasar las bacterias. ¿Qué le pasa al neutrófilo? Si tenemos caída de la ingesta de materia seca, vamos a tener balance energético negativo, vamos a tener nefas y metiloxibutirato circulando por sangre, le vamos a meter una carga encima al neutrófilo mayor de la que tiene ya. Si aún encima tenemos hipocalcemia, estamos sin calcio en sangre, no llega calcio al neutrófilo, el neutrófilo pues al final se queda en el sofá, allí en el salón de casa y no nos trabaja. En vez de cazar las bacterias se queda mirando para ellas. Fijaos en esta gráfica, cuando este es el día cero del parto, cuando la función inmune desciende alrededor del parto por todo esto que estamos hablando, luego se recupera, la tasa de incidencia de enfermedades, tanto infecciosas como metabólicas, se dispara. Por eso os decía al principio que el 75% de las patologías ocurren en el primer mes postparto y está todo relacionado con esto, con el sistema inmune. Volvemos al gráfico. Inmunosupresión, más enfermedades, la hipocalcemia y inmunosupresión. Hipocalcemia, las vacas están muy tumbadas, comen menos, balance energético negativo, cetosis y todo este rollo de trastornos reproductivos, muerte, lo de siempre. Bueno, ahora os voy a hablar de la hipocalcemia. La hipocalcemia, como definición, pues tenemos unos niveles de calcio en sangre. Cuando esos niveles bajan por debajo del 8,5, bueno, cuando los niveles de calcio bajan por debajo del 8,5, se considera que el animal tiene una hipocalcemia. Tenemos el mismo iceberg que teníamos con la hipocalcemia. Estas son las cetosis que vemos y estas son todas las cetosis que tenemos en la granja, que no llegamos a ver. Quitarle la cabeza lo de clínica, subclínica, es todo cetosis. La cetosis, entendida como beta-hidroxibutirato por debajo de 1,2, pues tiene consecuencias negativas. Las vacas con cetosis tienen mayor riesgo de sufrir problemas de salud, su sistema inmunológico está comprometido, la actividad de los neutrófilos y los linfocitos está reducida, más susceptibilidad a enfermedades, más mamitis, más retención de placenta y más metritis. Consecuencia de la cetosis a nivel de patologías, pues tenemos 3 veces, de 3 a 8
veces más desplazamientos de cuajar, retención de placenta, 3 veces más metritis, quistes ováricos, cetosis, lo mismo que vimos en el diagrama este con todos los cuadraditos. Y peor es aún si la pérdida de peso se produce antes del parto y se nos suben los nefas, igual, más retención, metritis, eliminación temprana. Y con la reproducción, pues nos pasa algo parecido. Tenemos aquí un folículo, un ovocito, que se va a seleccionar unos 90 días antes de su ovulación. Cuando vamos a inseminar la vaca a los 60-70 días posparto, ese ovocito viene seleccionado en la fase del preparto. Su desarrollo, hasta que va a ovular, está condicionado por el estrés metabólico que tiene el animal. Beta-cetosis, hipocalcemia, ese ovocito no va a ser nada fértil. Y si es fértil, va a haber muchas más resorciones o pérdidas embrionarias tempranas. Entonces también nos afecta a la fertilidad a los 60, 70, 90 días. La pérdida de peso, más de 2 kilos de peso vivo diario, afecta a la ciclicidad. La ciclicidad de la vaca a los 20, 40 días, cuando empieza a recopilar todos esos ovocitos y a funcionar, está mediada por la energía. Si tenemos déficit de energía, la vaca le importa 3 pueblos el ovocito y se dedica a producir leche. Esta pérdida tan exagerada, tenemos reducción de la ciclicidad, las enfermedades metabólicas pues reducen un 20% la ciclicidad, el aumento de metritis reduce un 31% la falta de ciclicidad, los periodos de secados muy largos reducen la ciclicidad y la paridad de las primíparas pues tienen una ciclicidad reducida simplemente por la competencia, si las tenemos con las vacas de segundo o tercer parto, por tamaño, competencia de comedero, tenemos reducida la ciclicidad también. El desafío, el consumo de materia seca durante la transición. Cuanto más coman las vacas durante la transición, más van a comer después, menos patología vamos a tener, más salud y mejor fertilidad. El consumo de materia seca desciende en torno a un 32% en las 3 primeras semanas antes del parto. ¿Cómo podemos hacer durante el periodo seco y la transición para combatir estas enfermedades? Controlar la ingesta de energía en el periodo seco, alcanzar niveles adecuados de proteína metabolizable, manejo ambiental para minimizar el estrés y la variación de peso, facilitar el acceso al descanso adecuado y confortable. Otra vez, que descansen. Si descansan, van a comer. Si no descansan, retirar todos los agentes estresantes, sobrepoblación, mezcla de animales por distintas paridades, evitar periodos de secados muy largos y monitorizar los parámetros claves de la transición para después poder analizar lo que nos está pasando en el estado. Bueno, vamos a la parte de por qué monitorizar. Hay una frase muy famosa de un economista que dice que lo que no se puede medir no se puede controlar. Lo que no se puede controlar no se puede gestionar, lo que no se puede gestionar no lo podemos mejorar. Si no sabemos dónde estamos, no podemos poner una meta a dónde ir. Tenemos que saber de dónde partimos, ir monitorizando las cosas, ir analizando y mirando los procesos. Se pueden monitorizar muchos índices en el posparto. Podemos monitorizar las enfermedades, metritis, endometritis, cómo van nuestras vacas, cuánta mamitis tenemos en posparto. Se puede monitorizar cetosis, desplazamiento de cuajar, hipocalcemia, retenciones. Podemos monitorizar la fertilidad, que hablábamos antes de la primera inseminación. Estos son datos reales de una granja. A 70 días tiene un 47% de fertilidad a la primera inseminación. Cuando vaya Álvaro por la granja un día, o Manolo, o cualquiera, y joder, no me ponían las vacas, no me ponían las vacas. Mirar estos datos, irlos para atrás, mirar cómo estaban las vacas cuando parieron, cómo estaban comiendo, si descansaban. Eso va a hacer que podáis imaginar empeñar a las vacas en la mitad de vuestras vacas en la primera inseminación.
a 70 millas. Todo el trabajo que os hago, pues todo viene del principio, del preparto. Se puede monitorizar la producción de leche, tenemos las curvas de lactación, podemos analizar la relación de los primeros días a pico, el pico de las primíparas comparado con las multíparas o las de un mayor número de partos. Hay muchas cosas que se pueden registrar. Hay que hacerlo, hay que sentarse. Yo sé que a veces es aburrido y pero hay que apuntar. No sé cómo vamos de tiempo. 10 minutos. ¿Cuánto? 10 minutos. Bueno, vamos al ejemplo de la cetosis. ¿Por qué tenemos que monitorizar o debemos monitorizar la cetosis y cómo hacerlo? Voy un poco más rápido. Esto es una revisión sistemática de unas 10 publicaciones, 10 trabajos en los que se analizaban los costes de cetosis. Había distintas definiciones de enfermedad, distinta métrica, incidencia, prevalencia, distintos puntos de corte, hablábamos antes de 1,2, 1,4, 1. Todos llegan a la misma conclusión: la cetosis nos cuesta dinero, y bastante dinero. Tenemos uno por aquí que me sorprendió al verlo, de 19 euros, pero si os fijáis es en la India las vacas no producen lo que producen aquí. Entonces el coste de la cetosis les sale mucho más barato. ¿Por qué tenemos esas pérdidas? Porque tenemos mala reproducción, porque tenemos pérdida de leche y porque tenemos más eliminación temprana o al final de la lactación. ¿Cómo evaluamos la cetosis? ¿Vamos a buscar vacas enfermas o vamos a hacer una evaluación del rebaño, monitorizar, analizar los datos para saber si tenemos problemas en los programas que tenemos de manejo en el preparto? Bueno, yo creo que está claro que tenemos que irnos a nivel de rebaño y desarrollar un proceso estandarizado de monitorización. A pie de vaca lo tenemos sencillo, hay multitud de herramientas para medir la cetosis, está demostrado que el uso de estas herramientas es efectivo, económicamente vale la pena hacerlo. ¿Qué ocurre? Que al final la capacidad de manejo en las granjas, falta de tiempo, los veterinarios andamos siempre a carreras, los ganaderos tenéis una pila de cosas que hacer en el establo, al final no se hace. Al final vamos a mirar la vaca cuando no come, a ver si tiene cetosis. ¿Cómo podemos solucionar todo esto? Aprovechémonos del control lechero. Tenemos un agente que nos viene todos los días a la explotación, saca muestra de leche de todas las vacas y luego os devuelven los datos de beta-hidroxibutilato. Cojamos esos datos y los apuntemos, los registramos y podemos ir viendo la evolución a lo largo del tiempo de la prevalencia de cetosis. El control lechero analiza el beta-hidroxibutilato con una máquina que es de infrarrojos. La gente a veces tiene dudas sobre la correlación con los datos de la leche, si son mejores los de sangre. La máquina lleva funcionando desde 1999, a día de hoy trabaja en todo el mundo con ella, o sea, es bastante fiable. Hay multitud de pruebas en las que se compararon los datos y se vio que la sensibilidad, la especificidad, coordina bastante con los datos de sangre. Hay a veces falta de comprensión con la técnica de control lechero, porque vienen un día al mes, te miran una vaca y te dicen que es positiva y dices, hostia, pues la vas a mirar y esta está sana, o una que estaba sana nos la harán que es positiva. Control lechero no trata de buscar vacas enfermas, sino de evaluar la prevalencia a lo largo del rebaño. La prevalencia no son todas las vacas que tenemos enfermas. Control lechero reporta prevalencia, no incidencia. Si queréis saber la incidencia, habría que multiplicar ese número que sacamos de los datos de control lechero por 2 o por 2,2 para saber la incidencia real de cetosis que tenemos. Os voy a poner un ejemplo para explicaros un poco mejor, para que entendáis este concepto. Esto es una granja real en Holanda, en la que ordenan 145 vacas, tienen el Gen Navigator. El Gen Navigator es como un laboratorio dentro del propio robot,
que analiza todos los días las vacas que pasan por ahí, se mide el beciclosirculado todos los días, cada vaca que pasa en el periodo de riesgo, hasta el 21 día, el 25, que el programa es de posparto, está analizando todos los días las vacas. Si miramos un día, vamos a, aquí puse el miércoles, el 4 de septiembre, y hacemos una foto de ese día. Ese día pasaron 8 vacas que estaban en el periodo de riesgo, entre día 3 y día 21, que tienen marcado en el robot. De esas 8 vacas que pasaron, 2 tenían cetosis. Tenemos un 25% de prevalencia de cetosis. Si queremos medir la incidencia, tendríamos que coger en un periodo de tiempo y mirar las vacas que están en periodo de riesgo todos los días. Coger todos los días y vaca que pasa, pum, pum. Se hace como el robot, como se puede hacer. Pues a lo largo de este periodo de tiempo de 21 días, pasaron 13 vacas en periodo de riesgo de cetosis entre el día 5 y el día 21, y resulta que había 6 animales enfermos de los 13. Eso es la incidencia. Estos son los casos reales. Imaginaos que os hiciera una foto ahora a todos los que estáis aquí y me pusiera a contar, si sois 100, me pongo a contar los que estáis durmiendo. Y tengo a 5. Tengo un 5% de prevalencia. ¿Queremos saber la incidencia? Tendría que estar Álvaro aquí sentado detrás de mí e ir apuntando cada uno de vosotros que a lo largo de la charla pegar una cabezadita. Eso sería la incidencia. La podemos saber multiplicando el dato que nos da el control lechero por 2, 2,2, suele ser el doble. Entonces hay un personaje que sabe mucho esto de cetosis, bastante más que yo, por supuesto, que se llama Ossel, tiene un nombre muy raro, y dice que debemos poner énfasis en monitorizar la prevalencia a lo largo del tiempo, sin necesidad de saber la incidencia. Tenemos la prevalencia a lo largo del tiempo y se puede mirar la prevalencia al año, a los 6 meses, bueno, hay distintas maneras de irlo mirando. Os voy a enseñar rápidamente los datos de un análisis que hicimos en Galicia el año pasado, con datos reportados por todos estos compañeros. Son un total de 16.985, casi 17.000 vacas, todas paridas desde principios de enero del 2001 hasta diciembre del 2022, y se analizaron a través de los datos que nos reportaba Control Lechero la cetosis, prevalencia. Fijaos, el primer parto siempre es menor, la prevalencia un 11, un 14, un 22. Si miras la prevalencia total, casi es el 18%. Si lo transformamos en incidencia, tenemos un 36% de todas esas vacas sufrieron cetosis en el posparto. Y la cetosis al final nos lleva a lo que hablábamos al principio: peor salud, peor preñez y más eliminación. Cogimos todos estos animales y los comparamos, los que tenían cetosis con los que no. Menos producción de leche, peor reproducción. Fijaos, la gráfica esta es sencillita, es de día 0 a día 150, son los días abiertos. Aquí el 100% de las vacas están vacías y a partir del día 60 o 50 se empiezan a inseminar y estas son las sanas. Y estas son las enfermas, van empeñando mucho peor. Lo mismo nos ocurre, bueno, esto separando por partos, pasa lo mismo, y nos ocurre lo mismo con la eliminación temprana y al final de la lactación. Tenemos un 91% más de riesgo de que abandonen las vacas el estado que tienen cetosis de las sanas. Si me da 5 minutos más, Álvaro, os voy a liar más un poco la cabeza, porque os estoy hablando de cetosis, y la cetosis no es cetosis. No hay una cetosis solo, tenemos 2 tipos de cetosis. Tenemos cetosis tipo 1 y cetosis tipo 2. La tipo 2 está asociada a lo que pasa antes del parto. Le ocurre a la vaca alrededor de las 2 primeras semanas. Y la cetosis tipo 1 es la que pasa después de los 14 días posparto. Estos suelen ser animales que tienen algún problema en el posparto, o que no comen bien, o que la ración está deficitaria de energía.
pero suelen ser vacas que tratamos, les damos un poco de propilenglicol y tiran para adelante sin mayor problema. Y tenemos la cetosis tipo 2, que está más relacionada con todo lo que pasa en el preparto. Esta cetosis es la que nos provoca el hígado graso. Las vacas perdieron peso antes del parto y vamos a tener una cetosis las primeras 4 semanas. Entonces, con datos de... Esto es un estudio que se hizo como el que vimos antes, que hicimos con las vacas en Galicia, lo que pasa es que aquí se paran. Cetosis tipo 1, cetosis tipo 2. Y quisimos hacer este análisis con una granja, es una granja en la que trabajo, en la que ellos en la sala todos los días miran las vacas a día 9 y a día 16. Tienen un listado, entra, hoy hay que mirar esta y esta que está en día 9 de leche y esta está en día 16 y le hacen la tira de leche y lo registran. Es una explotación que tiene poca incidencia de cetosis, hay 441 animales metidos. Fijaos, a día 9 tiene un 4,5%, a día 16 tiene un 8% de cetosis. Esto sería incidencia, no prevalencia, porque ahí estamos mirando todas las vacas a día 9 y a día 16. ¿Qué ocurre con estas vacas? Los animales que tienen cetosis a día 9, que vienen ya jodidos del parto, están produciendo, son datos de la sala, producen de media 8 litros menos que las vacas sanas. En cambio, las vacas que tienen cetosis a día 16 no hay variación en la producción. O sea, el problema lo tenemos aquí, en el preparto, en las vacas secas. Eso es la producción. Si miráis la gráfica que os enseñaba antes de cómo empreñan las vacas, no sé. Esta línea son las vacas que tienen cetosis tipo 2, la línea azul son las vacas sanas y la línea morada son las vacas que tienen cetosis tipo 1. Las vacas que tienen cetosis tipo 1 a día 16 o a día 20 o las segundas semanas posparto empreñan igual que las sanas. En cambio, si las separamos de las otras tienen mucho más riesgo de no empreñar. Y esta es la eliminación. Bueno, tenéis la línea roja fueron 4 o 5 animales que tuvieron cetosis a día 9 y a día 16 y se fueron del rebaño pues, a 100 días, antes de los 100 días no estaban en la cuadra. Esas no recuperaron. Más riesgo de eliminación otra vez. Bueno, todo esto es información pasada. ¿Qué podemos hacer de forma proactiva para intentar prevenir que nuestros animales tengan cetosis? Bueno, desde Lando, es una plataforma, tenemos una calculadora de riesgo de cetosis en la que tenemos unos filtros con distintos índices para poder marcar y seleccionar. Son criterios que están basados en la bibliografía, condición corporal, edad prevista al parto, duración prevista en el secado mayor de 2 meses, pérdida de condición corporal, gestaciones generales. Bueno, son los criterios de riesgo, salen todos de publicaciones. Entonces, en función a lo que marques por aquí y selecciones, le pones el periodo de tiempo y te va a decir los animales que vas a tener enfermos. Bueno, que vas a tener enfermos, que tienen riesgo de enfermar, que es muy distinto. Perdona. Te explica cuál es el riesgo que cumple, de tercer parto, más de 60 días. Y ya para acabar, llevaros para casa 4 cositas. Las nuevas tecnologías nos pueden generar dudas y temores, pero vienen para quedarse. Cada vez se monta más robots, salas de ordeño. Los desafíos actuales radican en aprovechar al máximo la información que tenemos para la toma de decisiones. Necesitamos apuntar, registrar, para luego tomar decisiones y ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. El asesoramiento actual está más enfocado en la prevención que en buscar animales enfermos. La información sobre enfermedades y producción nos debe servir para mejorar el estatus de los siguientes animales que tenemos a parir.
y el periodo de transición sigue siendo clave para la producción de leche. Acordaos al principio, la primera gráfica que os enseñé, descanso. Los animales tienen que descansar para poder comer. El otro día oí a un compañero en una charla que comparaba las vacas con las personas. Decía, a las personas cuanto más le das, más te pide. A la vaca cuanto más le das, más te devuelve. Darle todo lo que podáis a vuestros animales, en confort, en comida, para que al final piquen más alto y va a ser más dinero con vosotros en el bolsillo. Bueno, con esto... Muchas gracias. Gracias, Guille. Has hecho una exposición maravillosa. Esto nos queda una reflexión. Nunca es culpa de la alfalfa que es mala o que te habrán hecho un pienso malo. Es más manejo, confort, que echarle la culpa del pienso, de la alfalfa o demás. Tenemos que mirarnos un poco más hacia adentro.